diastele.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Amigos, es un gusto que nos esté acompañando aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Astele TV. Muy contentos de estar con ustedes. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de si está o no en peligro lo que es el Poder Judicial. Es decir, ya sabe que hay tres poderes: el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y en esta ocasión lo que es el Poder Ejecutivo, bueno, que está comandado por el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, ha hecho una serie de cosas y ha habido una serie de hechos históricos, que yo diría que así los podemos llamar, en los cuales, bueno, se ve claramente lo que es la subordinación del Poder Judicial. De ese y otros temas derivado del mismo, tenemos un invitado de lujo que ya lo habíamos tenido aquí, que es un muy buen amigo mío personal, pero también amigo de este espacio de Si Yo Fuera Servidor Público, y me refiero al licenciado Tomás Hernández, que ya usted lo puede ver en pantalla. Mi querido Tomás, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bien, Miguel, buen día. Saludos a ti y a todo tu auditorio. Pendientes y muchas gracias, y agradeciendo como siempre tu invitación a tu casa televisora. Muchísimas gracias, Tomás. Bueno, pues vamos a empezar ya porque, bueno, yo creo que nunca como antes habíamos tenido el inicio de un sexenio o tanto interés, para bien y para mal, de un sexenio en el cual pues se ve claramente una subordinación de todos los poderes hacia el Poder Ejecutivo. Es decir, todo mundo parece que le rinde tributo a quien es el actual presidente de México, y nos recuerda mucho los tiempos aquellos de Luis Echeverría, sobre todo de López Portillo, pero sobre todo muy marcado de Luis Echeverría. ¿Cuál es tu primer comentario al respecto? Bien, Miguel, pues sí está el Poder Judicial de la Federación, sí está poniéndose en riesgo a la decisión del Poder Ejecutivo Federal. Y entonces, pues, esto violenta nuestro Estado de Derecho y nuestra división de poderes. Entonces, no hay un equilibrio como tal de la administración pública y de la impartición y procuración de justicia. Esto va encaminado y podemos llegar en un momento dado a una dictadura y una situación, híjole, es que esto se vuelve un comunismo, Miguel, combinado con socialismo, donde las decisiones van a recaer en una sola persona. Y pues bueno, por ahí tenemos ya algunas actividades o acciones que se han realizado por parte de la Suprema Corte para irse doblegando y empezarse a agachar al Poder Ejecutivo Federal. Bien, a ver, Tomás, tú que tienes muy fresco este tema, el tema judicial, el tema del Poder Judicial, podemos ir nombrando algunos de los ejemplos y para que entendamos por qué hay una subordinación y no lo contrario que nos está diciendo el actual presidente y obviamente la gente que lo acompaña. Ponme un ejemplo ahorita. Mira, hace unos días, Miguel, hubo una propuesta de reformar la ley orgánica de la Suprema Corte de Justicia. Ajá. Esa ley, pues bueno, debe de agotar todo un proceso ley y únicamente los que tienen autorizados para hacer la propuesta de iniciativa de ley, pues bueno, ya los conocemos, que es pues el Ejecutivo, ¿sí?, para que pase a la Cámara de Diputados, senadores y hacer todo lo que es el proceso ley. Y en este caso, quien hizo la propuesta de esta reforma fue el presidente Saldívar de la Suprema Corte, ¿sí?, y se la negó el Congreso la entrada. Le dijo, ¿sabes qué? Tú no eres el autorizado, no tienes facultades de proponer. Y lo que hizo fue, claramente, se da la subordinación, como lo dices, se la presenta al Ejecutivo Federal, en este caso Andrés Manuel, y él la presenta, y es como le dan entrada. Pero entonces ahí, tras cortinas y tras bambalinas, podemos apreciar
que esto va manejado y direccionado a los intereses de una sola persona y Sí. todo su equipo. Recordamos también, no, algo más querías agregar sobre esto, a ver. Bueno, no, y entonces es ahí donde empezamos a ver de una forma oscura la subordinación, sí, y ejemplos, y no nada más también el Congreso también se ha subordinado, pero bueno, ahorita tocamos ese tema un poquito más adelante, Miguel. Sí, por supuesto. Oye, fíjate que recuerdo mucho al principio de lo que fue el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la elección de los nuevos, o por lo menos de una ministra de la Corte, y se hablaba, pues obviamente, claramente había una relación directa con la gente de la Cuarta Transformación. Concretamente era la esposa de un empresario muy allegado al presidente de México. No me acuerdo el apellido exactamente, pero era Bo o Po, algo así, el empresario. Pero era la última ministra que, digamos que de los últimos que entraron, tenía mucha relación. Esto quiere decir que ahora, a lo que quiero llegar, el presidente, pues obviamente puede meter mano ahí para elegir a la gente de la Corte. Claro, de hecho, el procedimiento para poder llegar a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es una terna propuesta por el Ejecutivo y ratificada por el Senado. Se hace la votación y entonces, pues bueno, ese es el proceso, pero de entrada, pues es muy claro donde a los intereses personales el Ejecutivo Federal selecciona a ciertas personas y hace la propuesta, donde, pues bueno, en un momento dado, la dirección hacia los asuntos y la impartición de justicia, pues va encaminada a sus intereses en particular. Claro. Ahora, hay que decirlo también, también para que lo entendamos, no es una posición en contra del actual presidente, porque también hay que recordar un poquito lo que sucedía con otros sexenios, llámese del PRI, llámese del PAN. Bueno, también los presidentes como que tenían pues, ciertas preferencias, ¿no? O sea, como que que los dados se cargaban a sus propios intereses cuando seleccionaba, por ejemplo, a los ministros de la Corte o alguna otra autoridad, ¿no? Claro, eso siempre ha sucedido, digo, sí. Es parte de la administración y facultad que han tenido todos los presidentes de hacer la propuesta y seleccionar todo lo que es su equipo de ministros en la administración pública federal y despachadores de cada una de las secretarías de Estado o de despacho. Ajá. Y la propuesta que hace el Ejecutivo, bueno, en lo que es la administración pública, el presidente siempre ha tenido la facultad de seleccionarlos de forma directa para las secretarías de despacho o de Estado. Para la Suprema Corte siempre ha existido, en los últimos años, la propuesta de la terna, de presentar a 13 personas candidatas a ellos y ya, como comentaba hace rato, el Congreso va ratificando y seleccionando y haciendo la votación para que quede. Oye, porque precisamente qué bueno que lo mencionas y me gustó lo que acabas de decir, que siempre digamos que todos los presidentes meten su cuchara, pero ¿por qué está haciendo tanto ruido lo que está haciendo López Obrador en este sentido? Porque estás de acuerdo que sí está haciendo demasiado ruido. Sí, demasiado ruido. ¿Por qué, en mi apreciación, Miguel? Esto veo que tiene tendencias a una reforma constitucional. Sí. Entonces, desde la perspectiva jurídica, lo que él está acomodando es el terreno. Okay. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte, pues es nuestro máximo tribunal. Y entonces debe ser totalmente independiente, autónomo, para en un momento dado dar la solución del conflicto de leyes y de normas, y es la última decisión que se tiene que acatar. Después de la Suprema Corte no hay ninguna autoridad jurisdiccional. Si hacemos un poquito de antecedente, bueno, como lo mencionabas, tenemos una situación de justicia y de procuración e impartición, 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces, el legislativo, que es el que crea la norma, el ejecutivo es el que administra la norma y el poder judicial es el que va a encargarse de dirimir controversias de cualquier naturaleza, ya sea entre particulares o entre el Estado y particulares o leyes, para poder dirimir y establecer las normas. Entonces, por eso es que es nuestro máximo tribunal. Entonces, ¿qué hace el presidente en este momento de la Cuarta Transformación? Empieza a allanar el camino, apuntando a hacer una reforma y una reelección presidencial, yo lo veo así, Miguel, ¿sí? Donde entonces la Suprema Corte o el Poder Judicial de la Federación lo tenga él tendido de su lado, como dices, cargado los dados,
para Ajá. que no haya objeción quien se le vaya a oponer. Digo un ejemplo, entre comillas, ahorita que podemos citar lo que hizo hace algunos días, el comentario, la consulta que se iba y que si juntaban más de 100,000 participantes, se Sí. iba a su pueblo, ¿no? Ajá. Situación que fueron más participantes y dijo, pues Sí. siempre no me voy. Que eso es una actitud por parte de él, aún siendo el Ejecutivo Federal, totalmente anticonstitucional, porque él no puede ser sometido a una renuncia de este cargo por medio de una consulta popular. Ajá, Si claro. bien es cierto, nosotros decidimos cómo nos gobernamos conforme a nuestra soberanía y estipulado en nuestro marco constitucional en el artículo 39, que letras más, letras menos, dispone todo poder público dimana y se instituye en beneficio del pueblo. El pueblo tiene en todo momento la facultad de cambiar y modificar o alterar su forma de gobierno, pero es todo un proceso. Entonces, esa parte que dice nuestro presidente, que va a renunciar por las firmas, es totalmente anticonstitucional. Y eso pues realmente nada más nos está dando, eh, como decían en la antigua Roma, pan y circo, ¿no? Al pueblo. Sí, claro. Porque eso es totalmente anticonstitucional. Entonces, dentro del proceso, ¿qué dice? Retomando, la Suprema Corte, que es el máximo tribunal, lo preparo, después tenemos que insertar al Congreso de la Unión. Lamentablemente, la mayoría ahorita ya la tienen ellos, Morena en particular. Ujú. Entonces, para poder hacer las reformas tenemos que tener la mayoría de todos los estados. Sí, Entonces, claro. ¿cómo se va a reformar la Constitución? Con base a la votación que se genera en el Congreso, pero si la mayoría la tiene Morena, va a venir la reforma constitucional y la reelección sin mayor problema. Ujú. Y ha empezado a preparar el terreno. Hace el año pasado, antepasado, no recuerdo bien, Miguel, él manifestó en una conferencia, López Obrador, que manifiesta que ya nuestra constitución necesita un remiendo o una nueva constitución. Nuestra constitución es una de las constituciones más completas y que cubren todas las necesidades jurídicas a nivel mundial o a nivel internacional. Sí. Entonces, no le veo que haya necesidad de cambiar nuestra constitución, pero sí reformarla a efecto de qué? De que se pudiera dar la reelección en particular para él. Muy bien. Perfecto. Vamos a la primera pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de aztl.tv. Regresamos. Hola amigos, mi nombre es Sunduri. Muchos me conocen, pero muchos no. Yo fui víctima de trata de personas en su modalidad trabajos forzados durante 5 años y medio. Y en ese infierno y en ese encierro me maltrataron física y psicológicamente. Incluso hasta me llegaron a encadenar. Hoy en día disfruto de mi libertad. Claro que ahorita estamos encerrados. No se compara el encierro por una pandemia que el encierro por hacerle daño a un ser humano. Son totalmente diferentes. Entonces, ahorita lo que yo les quiero invitar es que disfruten ese tiempo de amor en familia, disfruten a sus hijos, invítelos a abrazarse, a quererse, porque la familia es lo más importante. No se desesperen porque es muy feo estar con una cadena física a estar solamente encerrados unos cuantos meses. Yo estuve encerrada 5 años y medio y hoy en día conocí a una persona maravillosa que me enseñó a valorar el ser humano y me enorgullece mucho y me entristece a la vez ver y darme cuenta que hoy en día existen niños y niñas que fueron víctimas, que les quitan su libertad, que les roban sus sueños. Y en realidad, en la parte que me enorgullece es poder ayudarlos. Ayúdame a ayudar a estos niños a que recuperen su libertad. Ayúdame a que se les vuelva a iluminar una sonrisa en el rostro, así como hoy en día tengo mi sonrisa. Desde hace 5 años me apoyaron con apoyo económico, físico, con doctores, legalmente. Hoy en día mis tratantes están en la cárcel y luchemos
para que ya no haya más niños ni niñas que han sido o que son explotados, a que recuperen esa niñez. Gracias, amigos. Dios les bendice. Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Hasta LTV. Estamos platicando con el licenciado Tomás Hernández acerca de los peligros o no que hay de la cuarta transformación al Poder Judicial. Ya nos está poniendo algunos ejemplos. Y bueno, son ejemplos que, bueno, finalmente son del dominio público, pero con la experiencia que tiene aquí Tomás Hernández, pues nos puede explicar precisamente por qué sí se está subordinando, que creo que eso sería importante en términos jurídicos, entender por qué sí se está subordinando este poder judicial al poder ejecutivo, que en este caso pues lo lleva completamente de la mano el presidente López Obrador. Y a ver, Tomás, siguiendo con todo este tema, ¿qué es lo que se dice tras bambalinas? Porque me imagino que en el Poder Judicial, en los juzgados, en todos lados donde tú te mueves, me imagino que hay comentarios de la subordinación del actual presidente, más allá de que unos estén a favor o en contra, porque eso pasa en todos lados. Pero me imagino que ya debe haber comentarios así en los cuales ven ya la mano del presidente bastante pesadita, por cierto. Sí, claro, mira, los comentarios hay de toda naturaleza, ¿no? Como los simpatizantes y los que van en contra. Y los que, bueno, en un momento dado somos ajenos, pero sí con apego a derecho. Entonces, lo que hemos comentado, los que nos apegamos un poco más a derecho, es que vemos que nuestro Estado de Derecho se ve vulnerado y nuestra soberanía va a quedar por el suelo, ¿sí? Y esta reforma se llega a dar, híjole, vamos a quedar totalmente subordinados a una dictadura, si es que no lo podemos apreciar de otra forma. Podemos creer que se da una dictadura con este nuevo presidente. Está preparando todo el terreno, todas las actividades que, bueno, han sido motivo de otros temas y de otros programas. La administración la está manejando a su gusto y la soberanía del país la está dejando por el suelo. Entonces, como comentábamos, al manejar una modificación a nuestro máximo tribunal, las cosas se le empieza a hacer tendenciosa a su lado, y después vendrá la reforma donde entonces a lo mejor el partido o los partidos de oposición pudieran impugnar, y ¿quién va a resolver? La Suprema Corte, y resolverá a favor de él, siendo que la mayoría del Congreso pues es de su partido, ¿no? Entonces la mayoría de la votación se va a dar. Existe ese conflicto. Suprema Corte, y la Suprema Corte va a resolver a favor de ellos. Claro, entonces, pues finalmente, o sea que precisamente por eso necesitaba la mayoría, inclusive también de los ministros, para que votaran pues a favor de cualquier ley que él mandara, ¿no? Obviamente no le van a poner pero alguno. Claro, digo, él propone la ley, se autoriza, y si alguien la impugna o la recurre, va a subir a la Suprema Corte. Entonces se necesita la votación de 7 ministros a favor para poder que avance y no haya ningún motivo ya de discusión o de recurrir la resolución que emita la Suprema Corte. Obvio, estos casos que son de interés a nivel federal y de normas, pues los atrae y se ventilan, incluso no se ventilan en las salas de la Suprema Corte, se ventilan en pleno de la Suprema Corte, ¿sí? Donde ya intervienen los 7 ministros mínimos que debe de tener la Suprema Corte, que bueno, contamos con 11, pero para estos casos con 7 es suficiente. Ya, a ver, fíjate que hay otro, bueno, que va muy pegado de lo que estamos platicando, y ese, digamos que el tema más calientito, es que hay un montón de temas que el presidente de verdad que nos ha puesto a trabajar a todos desde que entró, pero a ver, el último más reciente es el juicio a los expresidentes, y a los expresidentes de México. Ha dado mucho que hablar en la unidad de inteligencia financiera, obviamente en el Poder Judicial, obviamente los ministros también han hablado, mandaron o no lo de la encuesta para ver si era válida o no, dijeron que sí era válida, al presidente no le pareció lo que fue la pregunta, cómo la redactó la Suprema Corte, pero digo que esos son detalles finalmente de la redacción. A lo que quiero llegar es de que
la gran mayoría de los especialistas en la materia, como tú lo eres, Tomás, pues han mencionado de que pues esa consulta no era era inconstitucional. Platícanos un poco por qué es inconstitucional, digo, porque a lo mejor, digo, yo obviamente me quedo con lo mediático por lo que me dedico, pero el común de la gente que sí me gustaría que no, yo también como ciudadano de a pie quisiéramos entender por qué es inconstitucional, o sea, para que podamos tener elementos. Bien, mira, Miguel, hoy en día, para retomar un poquito y poder, pueda yo explicarme bien, el término inconstitucional tiene una definición. Ajá. Y el tema de anticonstitucionalidad es otro que se pueden confundir. Okay. Anticonstitucionalidad quiere decir que va en contra de lo que la norma dispone en nuestra Constitución. Sí. Inconstitucional es que no lo contempla la Constitución. Okay. Entonces, dentro del marco constitucional existe la figura de la inmunidad a los presidentes y que no se pueden juzgar a los expresidentes ni al presidente actual, ¿sí? Incluso solamente por traición a la patria. Pero eso, traición a la patria, estamos encaminados a una situación bélica, porque bueno, como lo sabemos, nuestro presidente es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Sí. Solamente por un caso de traición a la patria es como puede ser juzgado. De otra forma no puede ser juzgado el presidente actual ni los anteriores. Es por eso que nunca se ha manejado esa figura. Entonces, toma el carácter de anticonstitucionalidad y entonces la consulta se vuelve inconstitucional porque se va a hacer el planteamiento para ser juzgados. No se pueden ser juzgados, ni siquiera la consulta debió de haber autorizado con este fin, buscando el juzgar a los expresidentes. Por eso es que es inconstitucional. Y anticonstitucional porque no contempla un juicio para el presidente. Sí. Ahora, sí, de lo que estamos viviendo entonces, de que la Suprema Corte dijo, no, si es que votaron, inclusive una votación ahí, bueno, no polémica, bueno, sí polémica, pero en la cual no había unanimidad, pero finalmente salió adelante, es decir, sí se van a juzgar a los expresidentes, y resulta que ayer estaban diciendo que solamente van a poder tener juicio 2 expresidentes en el caso de Calderón y en el caso de Peña Nieto, porque los otros presidentes, si es que hayan cometido algunos delitos, ya prescribieron. A ver, también explícanos un poquito eso. Bien, por cuanto a la prescripción de los delitos, pues bueno, es que ya no pueden ser juzgados por el simple transcurso del tiempo. Ajá. Y por tanto ya no se le puede hacer una retroactividad a la ley, que eso está consagrado en el artículo 14 y 16 constitucional. Sí. No se le puede dar una retroactividad a una norma para perjuicio de persona alguna, ¿sí? Pero para los 2 presidentes anteriores, que es Calderón y Peña Nieto, quiere dar esta figura de juzgarlos, pero ahora hay que adecuar la conducta que se les está atribuyendo al tipo penal para poder ser juzgados. Pero de entrada tendrían que quitar esa inmunidad que se les ha tenido a los presidentes y expresidentes. Entonces, digo, el presidente no es susceptible de juicio político, que está consagrado en nuestra Constitución, en el artículo 109, 110, 111. Son los artículos que regulan lo que es el juicio político, el famoso juicio de procedencia, que es quitarles la inmunidad a ciertas figuras como la Suprema Corte, el Congreso, pero los presidentes no pueden ser sometidos a ese juicio, por el simple hecho de ser presidentes, y la Constitución así no lo consagra. Bien. Entonces el querer juzgar en particular a Peña Nieto y a Calderón, que bueno, son partidos de oposición, no puede hacerlo por cuanto hace la conducta. ¿Cómo va a adecuar esa conducta al tipo penal? No se puede dar como tal. Sí. Sí, o sea, ¿tú piensas que es más mediático el asunto que realmente que esté a derecho, o sea, por decirlo de alguna forma? Así es, lamentablemente conforme a derecho no va a poder obtener los resultados. ¿Por qué? Porque aquí también nos tenemos que someter a las disposiciones y a los tratados internacionales, tratados de derechos humanos, convenciones, pactos que tenemos ya firmados con ciertos países, que deben de estar por encima de nuestra propia Constitución, pero la Constitución así los asimila.
que la Constitución es el máximo ordenamiento jurídico y nada por encima de ellos, salvo los tratados, siempre y cuando los tratados estén en apego a la Constitución, y entonces, bueno, que hayan sido celebrados por el Ejecutivo, el presidente en este caso, y ratificados por el Senado. De lo contrario, no se pueden tomar en cuenta, pero no van a prosperar mucho. Pero la parte moral o la parte fuera de la parte legal sí se nos afecta, porque lo que busca es seguir teniendo allegados y decir, los presidentes anteriores se han llevado mucho capital, mucho patrimonio del Estado, pero bueno, todos han hecho, la mayoría han hecho mucho de esa naturaleza, ¿no, Miguel? Pues sí, sí, efectivamente. Oye, pues muy interesante lo que comenta. Y me imagino que también dentro de lo que es lo podemos decir, el argot jurídico, también se ha hablado mucho, ¿no? Acerca de este asunto de juzgar a los expresidentes. ¿Qué se comenta tras bambalinas? ¿Tú qué has escuchado? ¿Qué es lo que dicen? ¿Se ríen, no se ríen? ¿Lo toman a broma? ¿No lo toman a broma? ¿O lo toman muy en serio? ¿Cómo lo sientes? Porque me imagino que tú llegas a los juzgados, me puedo imaginar, y hay muchas pláticas de este tipo de temas, ¿no? Claro, fíjate que la gente, reitero, la gente que manejamos un poquito el derecho, pues nos reímos y nos da risa, porque eso no puede ser. Tendría que reformar la Constitución o hacer una Constitución nueva donde disponga que se pueden juzgar a los expresidentes, pero pues esto sería un conflicto, híjole, Miguel, de jurídico, y socialmente pondría en riesgo muchos aspectos de nuestro país. Sí, porque al vernos en una situación nos empieza a pegar por la arista de la parte económica y de inversiones de capitales extranjeros. Ajá. Entonces, donde un país empiece a tambalear por cuanto a su constitución, el país empieza a tambalear y se vería como en un fango, una plataforma sobre fango, que no le da certeza económica, independientemente de la jurídica. Entonces, ¿qué comentamos algunos abogados? Pues nos reímos. O sea, esta transformación es pésima, no podemos juzgar a los expresidentes conforme a derecho, pero no falta el que no conoce la ley, el marco constitucional, que sí creen que va a haber esa transformación y que va a cambiar toda esta situación que se ha venido viviendo, pero va a cambiar en un momento dado para favor de él, ¿eh? Claro. Todos coincidimos a que si esto se llega a dar una reforma, nada más va a hacerle la cortina al pueblo, medio va a querer juzgar a los presidentes, no va a prosperar, van a salir absueltos, pero su constitución va a ser adecuada para él, para que él pueda generar una reelección y los allegados pues empiecen a llegar y den continuidad a esta parte. Muy bien, vamos a la siguiente pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. Astele.tv. Bien, ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Astele TV. Bueno, platicando con el licenciado Tomás Hernández acerca de algunos aspectos importantes del Poder Judicial y los riesgos que tiene ante la cuarta transformación. Oye, Tomás, me imagino que tú tienes muchos años en lo que es el derecho, lo conoces perfectamente bien. ¿Tú sientes que como país estamos en riesgo ante una inminente dictadura? Porque digo, ya lo comentaste hace rato, pero sí me gustaría que profundizaras un poquito más, porque sí me llamó la atención, porque para que alguien como tú empiece a hablar de una dictadura es porque ya estás viendo muchas cosas, por lo menos señales, ¿no? Sí, mira, Miguel, la apreciación que tenemos, o que tengo en particular de una dictadura, es porque viene y se avecina una reforma constitucional. Sí. Pero ¿por qué se da la reforma constitucional? Como ya te comentaba, por la mayoría del Congreso, y la mayoría del Congreso en este momento es morenista. Ellos sin saber, sin tener el conocimiento adecuado conforme a derecho, que a lo mejor muchos dirán, es que no estamos obligados a saber de derecho en el Congreso de la Unión, porque nosotros somos el representante del pueblo, pero lo que sí están obligados es que tengan un cuerpo de asesores que hagan toda esta exposición conforme a derecho y qué es procedente y qué no, ¿sí? Claro. Porque, bueno, si tú y el marco constitucional no lo dispone, que para ser diputado o senador no se requiere ser abogado, no se requiere ser perito en leyes, pero sí tener un cuerpo de peritos en leyes para poder dar
las propuestas y la satisfacción que el pueblo necesita, ¿sí? Por eso es que muchos ocupantes de las curules no saben ni cuántos artículos contiene la Constitución, mucho menos lo que dispone, ¿no? Sí, claro. ¿Sí? Pero que debería, en teoría hay una cuestión moral y social, Miguel, deberían de tener la obligación de conocer nuestra Constitución porque son quien crean la norma. Pero reitero, la Constitución cubre y está muy bien hecha donde nuestra forma de gobierno y se debe de estar conformado de de todo el pueblo y no hay una exclusión de la gente que tenga conocimiento o no tenga conocimiento. Sí. ¿Sí? No hay una situación, porque si no se vería en una situación de empezar a seleccionar y de incluso de discriminación. Entonces, en México todos somos iguales ante la ley. Entonces, tengamos estudio o no tengamos estudio, somos por igual y nuestros representantes, que es el Congreso, nuestros diputados, pues ellos son los que van a atender nuestros intereses. Luego, entonces, al empezar a tener la mayoría y la reforma constitucional, esto nos va a llevar a una nueva constitución donde se dé la figura de reelección y entonces se va a volver a morir Francisco I. Madero, el no reelección, el sufragio efectivo no reelección, que en su momento con el movimiento social se dio, se vería quebrantado, ¿no? Entonces se empiezan a volver a reelegir y es donde empieza a darse la dictadura, Miguel. ¿Sí? A tomar nuevamente o continuidad con la presidencia en este caso, donde el presidente se pueda volver a reelegir y continuarse, ¿sí? Y entonces ahorita todavía nos quedan algunos años de nuestra administración con este presidente de la Cuarta Transformación, que bueno, puede darse a último momento la reforma constitucional y de ahí arranque para la nueva reelección, o más bien se dé la reelección con los nuevos comicios electorales terminando el sexenio. Híjole, ¿tú ves que eso pueda pasar? O sea, digo, ya no lo acabas de explicar, pero ya en lo particular, ¿no crees que nada lo detenga? Es que quien podría detenerlo nada más es el Congreso de la Unión. Ajá. El Congreso de la Unión, la mayoría, es morenista y a ellos les interesa seguirse manteniendo en el barco del manejo del país. Sí, digo, ejemplo, digo, no es tema, pero sí va muy de la mano. No sé si recordarás, Miguel, que en campaña él dijo que iba a bajar el salario de los diputados y del Congreso. Sí. ¿Sí? Al inicio de campaña, que porque ganaban mucho. Hoy por hoy siguen ganando lo mismo. Sí, claro. ¿Dónde quedó su promesa de campaña? Bueno, porque tenía que ser sometido al Congreso una reforma a la ley laboral y a las condiciones de trabajo donde se les pudiera cortar el presupuesto y ganar menos, pero es un acto anticonstitucional porque va en contra. Ninguna persona se le puede bajar su salario. Ya no hicieron más ruido, pero mientras ellos estaban en campaña, dijeron vamos a reformar y vamos a quitar salarios del Congreso porque son muy elevados. Llegaron, firmaron y entonces ya no se les puede bajar el salario. ¿Por qué no lo hicieron? Claro. Porque es una situación que va en contra de la norma. Entonces ahora ellos que tienen el control no lo van a reformar la Constitución, pero para poderse reelegir sin que exista ningún problema. Sí, entonces. Fíjate que ahorita de lo que acabas de comentar, parece mentira, ¿no? Parece un asunto menor. No, es un asunto gravísimo. Por ejemplo, fíjate que estaba recordando del año pasado, creo, que dijo el presidente de que no iba a haber bueno, aparte de los recortes de los salarios, que empezó como en escalafón, esto les vamos a bajar 20%, estos 10%, así sucesivamente, y tú nos acabas de dar perfectamente la explicación del por qué no se puede, y también dijo que no iba a haber aguinaldos, o sea, de golpe y porrazo. Digo, caramba, digo, ¿cómo de que no va a haber aguinaldos? Me puedo imaginar la cara sobre todo, bueno, de todo mundo, obviamente, pues a quién le va a gustar que le digan eso, pero sobre todo a las personas que están sindicalizadas, ¿no? ¿Dónde está el sindicato para que los defienda? Claro, que para esta figura no se requiere del sindicato, eso está contemplado en la Ley Federal del Trabajo. Ajá. Entonces, aquí entra el principio de todo en favor del trabajador, porque es una parte del derecho social y del derecho público donde todo debe de estar a favor
en procuración de la clase trabajadora y productiva del país. Obvio, todo trabajador tiene derecho a ese aguinaldo. Entonces no se lo puedes quitar ni reducir el salario. Es totalmente anticonstitucional. Hubo ruido para campaña, pero hay mucha gente que no conoce de esto y no están obligados, porque los obligados somos los especialistas y la misma administración en cualquiera de los poderes que se dé. Pero viene el engaño para la sociedad, Miguel. Sí, claro. ¿Sí? Viene el engaño y la gente, ¿qué cree? Pues están dándole crédito a toda esta situación, pero realmente la realidad es otra, conforme a derecho es otra, y pues únicamente el pueblo es el que se ve lastimado y mermado, ¿no? En su patrimonio, que bueno, pues toda la riqueza nos pertenece a todos como país, ¿sí? Muy bien, oye, fíjate que otro tema que también es que hay muchos temas, Tomás, y yo creo que no nos daría el tiempo para hablar de todos los temas, pero bueno, de la parte jurídica hemos hablado de algunos importantes, y recordamos otro. Hace algunos meses la detención de Emilio Lozoya Austin, es director de Petróleos Mexicanos. Bueno, yo, al menos yo en lo particular digo, bueno, qué bueno, si el señor cometió delitos, si el señor se pasó de listo, si el señor robó, si el señor cometió actos de corrupción, qué bueno, lo detuvieron, estuvo varios meses en España, después lo extraditaron. Hasta ahí yo veía todo muy bien, dije, qué bueno. Dije, bueno, pues un poco de circo mediático no le hace mal a nadie, toda la faramaya que armaron, pero de repente regresa a México y resulta, no, pues que no venía en el convoy. Ah, caray, ¿cómo que no venía en el convoy? No, lo que pasa es que pues lo estaban atendiendo al señor porque se sentía mal, tenía anemia, ¿no? Y total, para no hacer el cuento largo, resulta que el señor lo llevaron a un hospital, pues no público, no lo llevaron ni al ISSSTE, no lo llevaron al hospital de la Villa, no lo llevaron al Seguro Social, lo llevaron al Hospital Ángeles, ¿no? Y resulta que allí estuvo mucho tiempo, digo, no sé qué nivel de anemia tenía, desconozco de términos médicos, pero seguramente era una anemia muy aguda porque estuvo bastante tiempo ahí hospitalizado, y resulta que nunca pisó la cárcel, y resulta que cuando ha tenido que ir a firmar, el señor no va a firmarlo, creo que lo ha mandado por correo electrónico a través de sus abogados. Es decir, han hecho lo que han querido en ese sentido. El gobierno de la Cuarta Transformación, supuestamente el señor ha soltado muchos nombres y mucha información, y mi reflexión es la siguiente: si alguien que no tiene credibilidad como el señor Lozoya, por supuestamente haber cometido lo que hizo supuestamente, ¿por qué le dan tanto crédito a lo que dice? ¿Por qué digo? Porque ahora sí le van a creer de todo lo que dice y de todos los nombres que ha mencionado, y antes de que lo agarraran, pues era un criminal, ¿no? O sea, que quién le va a creer. O sea, no entiendo esa posición. O sea, han hecho lo que han querido. Yo creo que pues los abogados, los de Lozoya han de estar felices, ¿no? Porque es claro que es un acuerdo político más que jurídico, ¿no? Así es, mira, esa parte de que lo detienen y es extraditado y puesto a disposición de una autoridad jurisdiccional, pues no llega a un centro penitenciario porque, como bien lo dices, venía enfermo, con una anemia. Sí, claro. ¿Cuál es la diferencia? Digo, nada más es connotación, Miguel. ¿Cuál es la diferencia entre Lozoya y el tipo que se robó en la esquina un vehículo y él sí tiene que cumplir con la medida cautelar en prisión preventiva oficiosa? Ah, claro. Lleva cierto procedimiento y ciertos requisitos, ciertas características, Miguel. Pero ¿qué pasa? Digo, atendiendo a la parte política, hay convenios que se tienen que cumplir. Entonces, él, de ser una persona probable, responsable, imputado, procesado, dependiendo de la etapa del procedimiento en el que se encuentre, pasa a ser testigo protegido. Ah, sí. Empieza a soltar los nombres, pero los nombres pues van más atendiendo a la parte política que a la parte jurídica. ¿Sí? Exacto. Y entonces, pues bueno, le dan el beneficio y la medida cautelar que nada más vaya a firmar. Ah, pero entonces vamos a aprovechar lo que en la ley no está contemplado,
que en este caso es la situación de pandemia que estamos viviendo. Entonces, para no ponerse en riesgo, y ocupan el avance de la ciencia y tecnología y los logros que hemos alcanzado para que entonces lo haga de forma electrónica, la firma. Y la firma electrónica la puede hacer ahorita en este momento de aquí, de donde estamos, donde tú estás a distancia, donde yo estoy a distancia, a Cancún, España, y se va a dar la firma electrónica por medio de las firmas, sellos y cadenas que el mismo sistema nos ha dado, y con eso cumple el estar al pendiente del asunto y no sustraerse de la justicia y de la acción penal por parte de la autoridad jurisdiccional. Y entonces, pues bueno, se van a llevar el procedimiento. ¿Qué va a pasar? Opino yo, no conozco de lleno el asunto, no tenemos la dicha de tener las manos dentro del caso, pero pues lo que se ve así es que únicamente va a acomodar y a ver qué le interesa a este Ejecutivo Federal de manejar para él seguir manejándose en el tenor que es. Digo, sus muy respetables, sus conferencias y demás, pero parece que está en campaña. Sí. Día a día. Nada más tirando, pero no resuelve nada el señor, contundente. Pero bueno, la situación es esa, que nada más está acomodando la situación para poder seguir teniendo los seguidores y decir que le va a pegar a los conservadores, neoliberalistas y que se defraudaron al país y demás, pero no atiende las necesidades como tal. Entonces, vuelvo a reiterar, con todo esto es pan y circo para poder cubrir esa necesidad que tiene de seguidores nada más. Pero conforme a derecho, el día de mañana, ¿qué crees? Lozoya va a quedar absuelto. Ah, sí, va a andar en la calle como si nada. Claro, digo, y ahí tenemos que ver también, porque a lo mejor es una defraudación muy grande económica. No se vuelve una situación de que pueda estar en prisión porque no hay la modificativa y no hay la agravante, eso es conforme a derecho. Y pudiéramos decir, bueno, esas personas que se han llevado muchísimo dinero, ¿por qué no se van al reclusorio? ¿Y por qué una persona que se metió a la panadería de la esquina a robar sí se queda? Sí, porque a lo mejor el de la panadería amenazó con un arma de fuego al dependiente y el otro se lo llevó, nada más lo tuvo a la mano y se lo lleva. Eso es lo que hace la diferencia. Por tanto, la medida cautelar para la persona que se llevó los 100, 200 pesos de la panadería fue con un arma de fuego, y el otro que se llevó mucho dinero, pero fue de una manera simple, no pone en riesgo otro bien jurídico tutelado. Y entonces por eso es que los grandes políticos se van sin mayor problema, y administradores, porque no lo hacen con violencia. Esa es la diferencia. Pero eso no nos lo explican al pueblo. Solamente las personas que conocemos el derecho sabemos cuáles son las condiciones. Y a ellos, pues esta parte no la va a modificar ni la cuarta transformación, ni la quinta, ni la sexta, Muy porque bien. no les conviene. Vamos a la siguiente pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. Te quiero cantar esa rolita dedicada para los héroes de blanco que dice: se necesita valor para trabajar en un hospital. Hay que tener el corazón bien puesto. Y hay que arriesgar hasta la vida para poder cuidar la salud de los enfermos. Y hay que luchar y nunca darse por vencidos. Hay que luchar contra la pandemia y la discriminación. Los héroes de blanco son los que cuidan nuestras vidas, nunca nos van a dejar morir. Sí, los héroes de blanco son los que cuidan nuestras vidas y también son víctimas del COVID. Ellos son nuestros héroes de blanco. Bien, estamos de regreso. Si yo fuera servidor público aquí con mi buen amigo Tomás Hernández. La verdad es que ha sido muy interesante la plática, Tomás. Hemos tenido, yo creo que una de las explicaciones, digo, más didácticas. Y es que necesitamos que ahora sí que nos lo expliquen todo con palitos y bolitas, porque primero no la gran mayoría
no conocemos de derecho y nos estamos topando con un presidente que nos está hablando de términos que no conocemos y terrenos que no hemos pisado. Y la gente que conoce de la cuarta transformación de estos términos, bueno, pues obviamente no nos va a explicar exactamente la realidad. Por eso recurrimos a gente como tú para que nos vaya explicando pues muchas cosas que están sucediendo en el país, y creo que ya tenemos más, por lo menos un poquito más de criterio para precisamente cuando escuchemos al presidente, cuando escuchemos a gente del Congreso de la Unión, tengamos pues más criterio para saber si nos están mintiendo o no, que ya la mayoría de las veces ya nos hemos dado cuenta que obviamente sí, que sí nos están mintiendo, y el por qué nos están mintiendo, que creo también eso es muy importante. Y siguiendo con los ejemplos, Tomás, bueno, pues ahí está otro, ¿no? El asunto que también ahora sí que se quieren echar al plato el Instituto Nacional Electoral también, o sea, no es cualquier cosa, ¿no? Claro, ahí fíjate que ¿por qué surgió, por qué se da el INE? Y bueno, viene la parte de juicio para juicios electorales, porque son los que van a hacer valer nuestra votación, nuestra soberanía. Si se lo quieren desaparecer, ¿qué va a pasar? Que las votaciones van a ser manipuladas 100%. Sí. ¿Sí? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, híjole, en un momento dado desaparecería, y el Instituto Nacional Electoral se lo quieren fusilar, lo quieren acabar, y entonces, ¿dónde quedaría todo el registro? Que eso suena muy, muy lejano, Miguel, ¿eh? ¿Dónde quedaría todo el registro de toda la población, de todos los ciudadanos? ¿Cómo se va a dar entonces las elecciones para poder tener nuestro sistema de gobierno? Por elección popular, todo eso ¿cómo va a quedar? Va a quedar a la deriva. Es difícil que lo pudieran cambiar, pero no imposible, ¿eh? No imposible. Reitero, si eso agota el proceso ley y el Congreso lo autoriza, estamos dañados. Sí, claro. Dañados, y entonces, reitero, viene la dictadura y entonces sigo manteniendo a mis amigos para ponerlos en cada lugar que a mí me conviene, ¿no? Claro. Oye, tú, a ver, por tu experiencia, Tomás, ¿tú crees que sí el actual presidente se vaya a reelegir? Digo, ya nos diste algunos visos de que sí se podría reelegir, pero tú en lo particular, ¿tú sí ves que se vaya a dar esto? O sea, ¿lo ves clarísimo o crees que todavía pueda pasar algunas cosas que inclusive el mismo presidente diga, no, pues no es o sea, sí podría, pero no le conviene a México, no sé, ¿tú cómo lo ves? Mira, lo que circula en las redes sociales, lo que comentábamos hace rato, que dijo que si se juntaban más de 100,000 manifestantes, él renunciaba, que eso es totalmente anticonstitucional, sabemos. Ajá. Pero si vemos la parte moral y social, él está ofreciendo eso. Después de que se juntaron más de 100,000, fueron 200 y tantos mil participantes para hacer ese movimiento, ¿qué dijo? ¿Sabes qué? No estoy de acuerdo. Entonces, lo que él platicaba o manifestaba más allá de la parte legal, no lo está cumpliendo. No lo está cumpliendo. ¿Por qué? Porque no le va a convenir. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo único que está haciendo es tratando de medir al pueblo qué tan fuerte sería tenerlo como enemigo. Entonces, ya vio que sí hay manifestaciones, sí hay personas, ciudadanos que están en contra de este ideal. ¿Y qué va a hacer? Va a acelerar para acomodar y hacer la reforma constitucional lo más pronto posible para la reelección. Yo sí lo veo muy, muy riesgoso y no muy lejano que se pudiera llegar a dar, llegara a dar. Para que entendamos un poco de y repito lo mismo, y lo reitero porque es importante, porque no conocemos de leyes. A ver, si se diera la reelección, esto quiere decir que el actual presidente puede entrar a un proceso nuevamente de elección con otros competidores, o es de facto, es decir, él entra en automático al siguiente sexenio. A ver, explícanos eso. No, Miguel, de entrada se daría la reelección. Ajá. Se da la reelección, pero si ahorita nosotros vemos que en el horno
está la cocción de la desaparición del INE y que por otro lado está manejando al máximo tribunal y al tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, al momento de reelegirse y desaparecer el INE, ¿quién le va a impugnar? No, pues nadie. Entonces, ¿sabes qué? Voy como candidato a la reelección, yo gané, ¿y quién va a impugnar si ya no hay INE, ya no hay tribunal electoral? En la Suprema Corte la estoy acomodando para, caso de conflicto, resuelvan a mi favor. Ahí es donde se empieza a dar, y reitero mi opinión, una dictadura. Okay. No quizá una jurídica, pero bueno, jurídicamente estoy contendiendo, se da la reelección, ya hubo la reforma constitucional, y la elección la gané yo, y el INE, pues el INE desapareció. El Poder Judicial, por cuanto a la parte electoral, pues también va a tender a desaparecer. ¿Quién va a resolver? La Suprema Corte, donde él está acomodando las piezas a su favor. ¿Qué le van a decir? ¿Es legal tu reelección y tú te quedas como presidente? Y ahí, por ejemplo, pero ahí sí puede haber competidores o no. Sí, puede haber competidores, los que sean. Ajá. Pero al no haber INE, Miguel, ajá, ya no hay una base. Sí. ¿Con base a qué van a poder determinar el porcentaje y el conteo de las elecciones? Sí. Okay. Él va a decir, yo tengo el 80% de los votantes. De la votación, sí. Y entonces, ¿quién va a resolver? Bueno, va a decir el adversario, impugno esas elecciones. Pero ¿quién va a resolver si ya no va a haber INE de forma administrativa? Ya no va La Suprema Corte está a mi favor. Exacto. Entonces, ¿cómo van a resolver? Pues le van a dar el favor. Ya no va a haber adversario y entonces viene la dictadura de forma indirecta. Eso es así como lo visualizo, y está preparando las piezas como si fuera un partido de fútbol. ¿Quién va a jugar en qué línea? ¿Sobre qué línea van a seguir para poder llegar al objetivo? Oye, entonces, sí. A mí lo que me haría, digamos, dudar, digo, todo parece indicar por lo que tú estás mencionando. Sin embargo, a mí lo que digamos que la esperanza que me daría es el asunto de la edad que tiene el actual presidente. Ya no es un hombre, podemos decir, no está en plenitud. Digamos que ya va en la parte, no final de su vida tampoco, pero ya no es un chamaquito, o sea, ya no es un hombre que tú puedes decir, bueno, tiene hasta 60 años y está fuerte el hombre, está fuerte, pero ya está más grande. ¿No crees que sea un factor también que juegue o no? ¿O tú cómo lo ves? Mira, esa parte pues no lo podemos limitar porque no nos limita la ley para la edad, pero bueno, podemos hacer la comparación con otros países. Ajá. Fidel Castro, ¿hasta cuántos años estuvo en el poder? Bueno, es cierto, sí. Y lo hemos tenido aquí en México, no en la presidencia. El máximo representante de la clase obrera trabajadora, Fidel Velázquez. Sí. Digo, no era presidente, pero era representante de la sociedad trabajadora, ¿no? Clase obrera. Se quedaba dormido en las conferencias, el señor. Sí. ¿Cómo? Entonces, la edad creo que no debe de ser limitante para poder continuar en el poder, Miguel. Ajá. Entonces, no lo veo obstáculo, ¿eh? Wow. No, pues entonces sí hay que preocuparnos, ¿eh? ¿Tú cómo ves el asunto de la oposición? ¿Crees que reaccione, no reaccione? Sí van a reaccionar, pero también tienen que hacer una labor titánica, titánica, para poder cambiar las cosas y que la sociedad se pudiera oponer. Sí, ya ahorita ya hay grupos de choques y manifestantes que están en contra de la Cuarta Transformación. Lo hemos visto ahora, hace unos días, en la Ciudad de México, en la plancha del Zócalo. Los limitó a sus manifestaciones, se atrincheró el señor, ¿sí? Pero ya hay mucha gente que está en desacuerdo, ¿sí? Vaya, ¿tú crees que ese movimiento de frena crezca o no? Pudiera darse. Fíjate que la oposición puede adherirse con la finalidad de frenarlo, de quererlo frenar. Entonces, híjole, Miguel, no sé, pero he llegado a un momento de pensar que pudiéramos tener hasta un conflicto social dentro del país por los intereses políticos. Son fuertes, ¿no? Sí, demasiados. Demasiados los intereses que se manejan, fuerte el problema, y lo van a tener que enfrentar. Entonces, ¿qué va a pasar? Reitero,
acelerar la modificación o una nueva constitución para poder acomodar las cosas y poder tener todo el control, porque de lo contrario sí se le viene un problema muy, muy grande. Y eso, más allá de la parte política, que ellos lo pierden de vista, considero yo, porque lejos de beneficiar al pueblo lo van a poner en una situación de riesgo económico. Toda esta parte política nos ha llevado a desatender las necesidades de nuestros gobernados. Y ahorita podemos ver por cuanto a la educación, con la contingencia que tenemos, la educación está olvidada, Miguel. Viene una desaceleración educativa. Y él preocupado por la rifa, por lo que va a pasar, la rifa del avión, sí, y todas las cosas políticas que está ocupado, pero la necesidad social del pueblo la tiene por un lado. La tiene olvidada. Entonces, reitero, es un gran problema el que él tiene en las manos que no ha logrado controlar, y los grupos que van en contra de su actual administración, pues va creciendo. Pudiera ser, y entonces el adversario pudiera adherirse, pero es una labor titánica porque el pueblo ya perdió credibilidad en todos los partidos políticos. Y máxime, como personas, porque bueno, si hacemos un poquito de historia, López Obrador en sus conferencias, pláticas y demás, pues siempre le tira a los conservadores, neoliberalistas. ¿Él de qué partido? ¿Dónde surgió él como político? En el PRI. En el PRI. Después se fue al PRD. Después ya se volvió creador de Morena. Entonces, no se vale que él le tire a todos los anteriores cuando él viene de ahí. Sí, claro. Como dirían en el argot, está pateando el pesebre y sus raíces ahora está en contra. Entonces eso no es más que claro, que atiende a sus intereses personales. Al pueblo no le interesa. Muy bien. Buen punto de vista. Muy bien, vamos a la siguiente pausa. Regresamos. Astele.tv. Bien, estamos de regreso aquí con mi buen amigo Tomás Hernández en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Astele TV. Bueno, pues ya la verdad es que ha sido muy interesante la plática que hemos tenido con Tomás Hernández y bueno, pues obviamente queremos darle seguimiento a este tema. Si nos lo permites, Tomás, seguir cada determinado tiempo, ir platicando, ir actualizando, porque la verdad es que todo lo que hemos vivido en este sexenio parece que ya llevamos como 10 años, ¿no? Sí, claro, sí. Yo creo que nunca como antes habíamos tenido tanta información del presidente de México y, bueno, obviamente tiene que ver con la dinámica que ha establecido a través de las mañaneras, las cuales, ¿tú cómo ves el asunto de las mañaneras? ¿Tendrían que desaparecer o no? Mira, siempre y cuando dé la información transparente y lo que va atendiendo, pues es bueno, pero para eso existe el informe presidencial anual. Ajá. Que va a informar todo lo que ha hecho durante su administración, y es lo que está haciendo. Pero ¿qué pasa? Tratándose de curar en salud y culpando a los demás. Y los adversarios y los oponentes, y me ponen el pie y me ponen el pie. Ponte a trabajar como es. Mira, un ejemplo, y retomando el Estado de Derecho y las cosas que ha cambiado. Él apoyaba las manifestaciones y demás. Cuando autorizó el Tren Maya, se empezaron a oponer y hubo manifestaciones. La manifestación de ideas de oposición en aquellos estados lo hizo delito. Entonces, si tú te opones y te manifiestas, como ya es delito, te vas al reclusorio, porque le está afectando a sus intereses de la construcción de su Tren Maya. Claro. ¿Sí? Y entonces, pero eso no lo sabemos las personas que no conocemos el derecho. ¿Sí? Pues está queriendo reformar las actividades, o más bien el actuar de la sociedad, para que se vuelva un delito. Y entonces, ¿qué va a pasar? La gente que se manifieste en contra va a ir a dar al reclusorio. Entonces, yo lo veo así, después de la cortina, pues no es más que una dictadura. Ahora voy a hacer esto, y el que se oponga está en contra mía y se va a ir al reclusorio por manifestarse, claro, por no estar de acuerdo, y ya quedó tipificada la conducta.
en aquellos estados. Ujú. Imagínate, Miguel. Entonces, pues esto va a avanzar y esto va a ser mortal el día de mañana, reitero. Híjole. Oye, otros temas que tenemos ahí pendientes contigo, si nos lo permites, si tu tiempo también te lo permite, Tomás. Platicar, ¿sí tenemos tiempo? Sí, Miguel. Ah, perfecto. A ver, hay otros temas muy importantes que se han dado precisamente con la llegada de la Cuarta Transformación, pero también con el asunto de la pandemia, y la pandemia ha afectado a todo el mundo. Y el Poder Judicial no es la excepción, es decir, se han cerrado también los juzgados, por muchos meses se cerraron, como se cerraron muchas instituciones, y apenas digamos que se están abriendo, y se están abriendo a cuentagotas, y algunos están trabajando las sesiones virtuales, que pues que todos le tuvimos que entrar al asunto virtual, como ahorita tú y yo lo estamos haciendo, tuviéramos o no la capacidad, pues le tuvimos que entrar al toro y tuvimos que capacitarnos. El Poder Judicial también ya está en esa dinámica. Platícanos un poquito cómo ha estado, porque hablando de los juzgados, los tribunales, estamos hablando tanto el federal como el local, el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México también está así. En fin, cuéntanos cómo ha ido ese proceso, porque también las sesiones virtuales ha sido una novedad, ¿no? Sí, claro, Miguel. Mira, bueno, partimos de que esta situación pues no la esperábamos. Es una situación, como bien lo manifiestas, de salud y a nivel mundial. Sí, y entonces, lamentablemente, México no tiene la preparación y la infraestructura para poder llevar a cabo toda esta parte virtual. Uh-huh. Por cuanto al Poder Judicial, a sus diferentes niveles, ya sea foro común o foro federal, están llevando las audiencias virtuales, pero ¿qué pasa? Que hay violaciones, se da una situación de violación a los derechos humanos y garantías constitucionales, porque no todas las partes, o más bien, no todas las personas que forman parte en los juicios tienen acceso a la tecnología, Miguel. Ah, caray. Y entonces, ¿qué pasa? Hay audiencias virtuales donde los abogados tenemos que estar conectados, el juez, ya sea federal o del foro común, el Ministerio Público a distancia, y las partes tengan que estar conectados en un punto donde puedan participar dentro de la audiencia a distancia. Pero la infraestructura de comunicación en México todavía tiene muchas deficiencias, que es parte de la tecnología y el avance, ¿no? Uh-huh. Y el Estado, que es el obligado, que han manifestado, López Obrador, que el Internet para toda la población, no donde quiera llega toda la información por medio de Internet, todavía hay zonas que quedan desprotegidas y tenemos mucha deficiencia. Sí. Entonces hay un gran problema. Entonces, por cuanto a lo que es la impartición de justicia, los tribunales han ido trabajando poco a poco y han tenido que trabajar en hacer la construcción y adecuar la infraestructura con la que cuentan a las necesidades de la impartición de justicia. Por consiguiente, ha habido unos retrasos enormes de audiencias. Digo, de entrada, empezamos en marzo, que cerraron juzgados, uh-huh, y los empezaron a abrir a finales de julio, principios de agosto. Sí. Un retraso grande. No, 6 meses de impartición de justicia. Ajá. Y van trabajando, un día trabajan juzgados nones y otro día trabajan juzgados pares al público. En teoría deben de trabajar a puerta cerrada. Sí. Pero dan el servicio al público, empezando, no sé, vamos a hacer la dinámica. El día lunes trabajan los nones, martes pares, miércoles nones, jueves pares, viernes nones, lunes el próximo pares, y así van trabajando. Y entonces los términos se van duplicando, se van aletargando el avance de la impartición de justicia, para efecto de ¿qué? De poder conservar la salud y las medidas de sanidad que hoy nos impuso lo que es la Secretaría de Salud. Y en los juzgados estamos entrando, Miguel, de a 4 o 5 personas no más. Pero imagino que es largo el tiempo que tiene, o sea, te tienes que invertir mucho tiempo. 2-3 horas para entrar a un juzgado, Miguel. Qué bárbaro, sí.
Y entonces, se ha habido ha habido la necesidad y entonces se están adecuando y dan fichas. Pero entonces, ¿qué pasa? Tú vas a consultar un expediente, traes ficha roja, un ejemplo. Vas a promover, traes ficha azul. Entonces, si traes consulta de expedientes y promover, pues tienes que salirte y volverte a formar para que te den la ficha correspondiente. ¡Qué bárbaro! Entonces, hoy en día, el ir a juzgados, ir a 2 o 3 juzgados, te llevas todo el día, cuando antes recorríamos 6, 7 juzgados, cuando menos. Entonces, y checar expedientes, porque bueno, también México es enorme por cuanto a los conflictos que tenemos y los expedientes que hay en los juzgados enormes. Entonces, pues imagínate todo lo que se va letargando, ¿no? Aunado a esto de que no tenemos la infraestructura para poder llevar las cosas a distancia, pues esto se va a ir más largo. Y por ejemplo, para el caso familiar, las convivencias con los menores, Miguel, las están dando de forma virtual. Entonces, si una señora, por ejemplo, demanda porque el señor no ha cumplido con los alimentos y la señora no deja ver a los niños, físicamente, ¿tú crees que va a tener esa señora que no recibe pensión alimenticia y tuvo la necesidad de demandar, ¿tú crees que va a tener para pagar un internet para hacer la convivencia virtual con el menor? No, pues no. No la hay, porque por esa necesidad del conflicto familiar que se tuvo, acuden a las instancias judiciales. Pero entonces, ¿cómo los jueces están autorizando convivencias virtuales? Claro. Suena un poquito absurdo. Atendiendo al interés, pues ellos deben de procurar la integridad de los menores y prevaleciendo la salud, eso me queda claro. Pero yo creo que aquí como sociedad tendríamos que sensibilizar un poquito, ¿eh? Muy bien. Y entonces aguántame tantito, vamos a la siguiente pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Astele.tv. Bien, estamos de regreso aquí con mi buen amigo Tomás Hernández en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Astele TV. Oye, fíjate que está muy cañón lo que estás mencionando, ¿eh? Es un ejemplo en el cual no necesariamente la tecnología ayuda o acerca, por el contrario, o sea, fíjate que es un ejemplo, la verdad es que yo no lo había escuchado, lo que está pasando mucha gente en ese sentido. Entonces, la tecnología no está ayudando mucho. Claro, no está ayudando mucho, pero bueno, te comentaba, están determinando las convivencias así, pero los jueces procuran el interés de los menores. Ajá. Y es por cuestión de salud, y se vale, digo, ahí no hay violaciones a los derechos, porque además también es una situación que apenas nos vemos a nivel mundial, ¿eh? No esperábamos esta situación de salud. Pero, pues bueno, ahora el Estado no cubre con toda esa infraestructura para poder dar el servicio y de que todos los ciudadanos y toda la sociedad mexicana tenga acceso a las redes sociales, a la tecnología y a los medios de comunicación a distancia. Digo, en la educación lo vemos. Familias que tienen 3, 4 hijos, ¿sí? Por otro lado, todos tienen que entrar a clase al momento. Dímelo a mí. Entonces, en el problema, digo, tú lo vives en casa, ¿sí? El problema que debes de tener un internet de banda ancha o 1000 veces ancha, ¿no? Coloquialmente dicho, porque todos tienen que estar conectados a la vez. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa? Pues se aletarga el internet, la infraestructura, pero bueno, esa es parte de lo que el gobierno o el Estado nos tendría que proveer, ¿no? Oye, qué bueno que estás mencionando ese tema, Tomás, porque yo te quería preguntar, ¿qué tan capacitado está el Poder Judicial en sus diferentes instancias en esta nueva era tecnológica que le hemos tenido que entrar por la nueva normalidad? ¿Tú crees que hay un porcentaje muy alto, o sea, arriba del 80%, 90% del Poder Judicial que realmente está capacitado para poder manejar videoconferencias, la tecnología, el WhatsApp, los grupos, o sea, todo lo que ya se maneja actualmente? ¿Crees que sí están capacitados o no? Se vieron obligados a capacitarse, los estuvieron capacitando. No teníamos la capacitación ni la capacidad de llevarlas a cabo. Desde que se inició, pues empezaron a trabajar, eso sí, también el Poder Judicial trabajó a marchas forzadas y a vapor para poder satisfacer esos aspectos y esas necesidades que tenemos.
Y sí lo han estado haciendo, Miguel. Ha ido perfeccionando, ha ido perfeccionando, ha ido mejorando. Sí. Pero sí fueron obligados a tener capacitación para poder manejar la tecnología y hacer las audiencias de forma virtual. Sí, se ha tenido capacitación. Que eso es algo positivo, ¿no? Sí, claro, claro. En algunos juzgados, fíjate que estuvieron dando citas para ser atendido en el juzgado. Pero fue una situación discrecional y que les llega el Consejo de la Judicatura. ¿Por qué? Porque si tú ya llegabas a formarte a las 2 de la tarde, ya no te atendían, te daban tu fichita y nos vemos el próximo lunes. Órale. Y entonces, estos días, ¿qué pasaba? Quedabas en un estado de detención o de avanzar, de dilación, vamos, de detener el procedimiento, el avance, porque no avanzaba todos estos días. Entonces llegó el Consejo de la Judicatura y dijo, tienen que trabajar, y mientras la gente llegue a las 3:30, se les da el acceso, dependiendo el juzgado, porque bueno, también hay horarios en cada entidad federativa por cuanto a la atención de los juzgados al público en general. Ya. Sí, Oye, pero sí lo fueron obligando. escuché yo algo, no sé, a lo mejor no sé si escuché bien o escuché mal, que ya había algunos juicios virtuales o no. Sí, O nada sí, más sí, ya. Sí hay. Sí hay. Bueno, esto ya venía virtual desde la parte administrativa, la parte fiscal, ya eso ya tiene varios años, Ajá. que ya se viene desarrollando. El Poder Judicial también igual, ya amparos de forma virtual, pero ahorita con la situación de que se dio de pandemia, pues muchos juicios, de hecho todos los juicios tienden ya a ser de forma virtual y llevar las audiencias de forma virtual y las presenciales que sean las mínimas, las menos. Oye, ¿y de los juicios cómo les ha ido en términos generales? ¿Bien? Pues vamos avanzando, Miguel. Ajá. Va bien, muy lento, pero va bien. Se van dando los resultados, pero muy lento, porque este cambio al que se ve enfrentado el país y el mundo entero, pues es una situación de salud que no teníamos contemplado y se pone en riesgo la vida. Ya. ¿Sí? Entonces nos vimos en la necesidad de empezar a trabajar y actualizarnos, y empezar a trabajar con la tecnología. Y ahorita ya pues, tenemos que, de marzo a la fecha, incluso en la educación, todo a distancia, nada presencial. Y los juzgados vamos de la misma forma. Entonces estamos tramitando correos institucionales, firmas electrónicas para que todo sea de forma virtual. Pero, híjole, es un tema muy complicado porque entonces el interactuar de la sociedad, ya no vamos a salir a la calle. Pregunto, a mí me hago esa pregunta. Todo por computadora, por teléfono, virtual, videoconferencia, pero el ser humano no está hecho para vivir así, ¿eh? Sí, Digo, claro. al menos lo que nos ha tocado a nosotros, sí necesitamos tener la convivencia física con la sociedad. Entonces, ¿hacia dónde vamos como humanidad? Ya no como sociedad mexicana, como humanidad, todo virtual. Sí, está muy difícil eso. Muy complicado, Miguel, pero bueno, yo creo que debe de ir dándose una... Oye, en lo particular, tú, Tomás, que tienes que ir a juzgados, que tienes que ir aquí, allá, estar, pues obviamente todo el día ocupado. ¿Te llega un momento que te desesperas del confinamiento? Sí, claro. Uh-huh. Sí, Miguel, fíjate que pues nos desesperamos. ¿Por qué? Porque está la fila. Para entrar tienes que formarte, no hay vuelta de hoja para ciertas actividades. Y entonces traes varios asuntos, entonces te pega y te desespera. ¿Por qué? Porque no hay avance en el procedimiento, la economía se ve mermada, no alcanzas a cubrir todas las actividades que venías o estabas acostumbrado a llevar a cabo, y de ver 10 asuntos nada más vas a ver 2 asuntos, y de forma virtual, rapidísimo. No puedes, en algunos juzgados se pone como regla no estar más de 10 minutos en el juzgado. ¿Para qué? Para que se le dé acceso a todos los abogados, ¿no? A todos los abogados postulantes y partes que pudieran atender o necesidad de revisar sus asuntos. Y sí nos desesperamos, no nada más yo creo que todo el sector de abogados postulantes nos desesperamos porque no avanzamos, porque por un lado pues tenemos encima al cliente, por otro lado estamos enfrentándonos al juzgado y a la contraparte, Miguel.
sí nos desesperamos. Yo en particular sí me desespero, trato de tener mesura y pues continuar poco a poco, pero sí ya hay momentos de desesperación. Por supuesto. Muy bien, vamos a la siguiente pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. Te quiero cantar esta rolita dedicada para los héroes de blanco que dice: se necesita valor para trabajar en un hospital. Hay que tener el corazón bien puesto. Y hay que arriesgar hasta la vida para poder cuidar la salud de los enfermos. Y hay que luchar, y nunca darse por vencidos. Hay que luchar contra la pandemia y la discriminación. Los héroes de blanco son los que cuidan nuestras vidas. Nunca nos van a dejar morir. Sí, los héroes de blanco son los que cuidan nuestras vidas y también son víctimas del COVID. Ellos son nuestros héroes de blanco. Ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Aztel TV, platicando con mi buen amigo Tomás Hernández, el cual la verdad es que nos ha dado toda una cátedra en Derecho y hemos entendido ya muchos aspectos, muchos conceptos que no conocíamos y pues muchas cosas que está pasando en el poder judicial. Ya nos hablaste un poco acerca de cómo están los juzgados, cómo está la dinámica con la nueva normalidad. Y en este mismo tenor yo te preguntaría, bueno, ¿cómo están las cosas en los penales? ¿Cómo están? Que por cierto, el penal el de Puente Grande, o el que ya lo cerraron, por cierto, ¿no? Sí, mira, fíjate que esa parte es delicada, Miguel. Ajá. Pero hay alguna razón que se da para salvaguardar. Es un derecho constitucional que el interno que está compurgando o está en proceso un juicio, compurgando una sentencia, tiene derecho a tener visitas y demás. Claro. Pero de entrada, pues nuestros centros, no perdamos de vista, nuestros centros penitenciarios están sobrepoblados. En un 200, 300%, que ya lo hemos comentado en otros programas. Pero entonces, si a eso imagínate que el día de visita que tienen derecho los internos, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues hay el fin de semana, además del martes y jueves en la Ciudad de México. En el Estado de México, pues nada más hay visita el día sábado y domingo. Sí. Pero todos tienen derecho a una convivencia. Entonces entran 4 o 5 familiares que pudieran convivir con el interno. Hoy por hoy están entrando nada más una sola persona, un familiar por interno. Y están siendo programados dentro del sistema y en las instalaciones, el sistema penitenciario, van por módulos. Entonces los organizaron el 1, según el número de módulos que sean, del 1 al 10, partiendo de esa dinámica. Entonces entras hoy el lunes con el módulo 1 y ese módulo 1 no va a tener acceso sino hasta después de 10 días. Sí. Y nada más con un familiar por interno. Cuando anteriormente pues entraban 3, 4 familiares a tener la convivencia con el interno, y los fines de semana, en el caso del Estado de México, y en la Ciudad de México, martes y jueves y el fin de semana. Entonces, toda esta situación pudiera entenderse que se violan derechos de los internos, de las personas que están en los centros penitenciarios, pero a su vez es por una protección para evitar un contagio y un crecimiento de la pandemia que se nos presenta, ¿no? Del contagio. Oye, y que sí se han dado muchos contagios en los penales, ¿verdad? Precisamente por esta sobrepoblación. Así es. Bueno, además de por la sobrepoblación, pues porque se pone en riesgo. Y entonces, ¿qué hacen? Los casos que ha habido, porque sí ha habido casos, los aíslan totalmente y los han trasladado a otros centros. Y la gente, la sociedad dice, es que ya se llevaron a mi familiar, a mi interno, pero se lo llevaron por cuestiones de salud, no porque le estén coartando sus derechos. Entonces la gente dice, quiero seguir teniendo la convivencia en el centro cercano a casa, porque es un derecho constitucional, sí, pero familiar.
también ten conciencia que al tener el riesgo del contagio, pues esto se vuelve una situación de duplicidad, de despoblación, de 1, 2, 2, 4, 4, 8 y va creciendo. No a todos se les desarrolla y les genera un daño, pero el riesgo de contagio es eminente y elevadísimo. Sí, entonces de 1 se hacen 2, de 2, 4, reitero, no los 16 que se van a contagiar se van a morir, Sí, porque claro. nosotros nos volvemos asintomáticos y salimos adelante, ¿no? Pero otros sí nos estamos viendo en un cuadro de aislamiento total. ¿Y cuánto? El número de muertos, digo, lo que las autoridades nos han señalado. Oye, ustedes como Estamos, abogados también tienen ya restricciones en los penales para ver a sus clientes por esta misma situación de la pandemia. no, para tener convivencia, O sea, ustedes que mujeres, tienen que hablar no, con no sus estamos clientes. así. Sí, nosotros sí tenemos el acceso, pero con las medidas de sanidad. Entramos Ok. con careta, cubreboca, con guante y dentro de los filtros, pues vamos aplicándonos el gel y en algunos centros incluso están, ya ahorita ya no lo he visto, pero estaban sanitizando, perdón, con y nos bañaban, ¿no? Con la regaderita para entrar, para Ajá. efecto de en algún momento dado lleváramos el virus. Sí. Vaya, pues muy, muy interesante lo que estás comentando. ¿No ha habido por lo mismo, no ha habido quejas por parte de los mismos internos o tú qué sabes al respecto? Sí se han quejado, pero pues de alguna forma, digo, al hablar con ellos y las autoridades lo han hecho, es por la misma situación de salud, Ajá. por la misma situación de salud. Y por otro lado, fíjate que algunos internos que ya son grandes, que están compurgando, por la misma amenaza, están promoviendo la salida anticipada, los beneficios que la ley les concede, Ajá. de liberación anticipada o preliberación, por Sí. una cuestión de salud, que es gente ya que tiene 60, 70 años y todavía está de forma interna, o que tenga situaciones de hipertensión o azúcar alta, Sí. pues está promoviendo la salida a casa para no ponerse en riesgo de contagio de COVID. O sea, ya hay muchos casos así que han salido así con ese beneficio. Así es, se les ha dado ese beneficio. Entonces, no es tan malo el sistema penitenciario, digo, como de repente lo podemos estigmatizar, pero digo, todos van a querer salir Sí, claro. con ese argumento, ¿no? Oye, yo no me quiero contagiar, también libérame, ¿no? Pero Ajá. también tiene que tener una valoración por parte del área de salud. Híjole, pues qué interesante lo que mencionas, porque no, yo creo que no debe estar nada fácil ahorita la situación en los penales, y de por sí era complicada, ahora me imagino con la pandemia, pues es peor, y más que no tenemos una vacuna. Claro, digo, está en proceso, pero mira, por lo que mencionas a los penales, pues si el interno, su familiar nada más lo iba a ver el fin de semana, si el fin de semana no le cae su convivencia por cuanto al módulo, no lo va a ver a lo mejor en 2 o 3 semanas, porque en Ajá. la demás semana, pues trabaja la familia y no puede acudir al centro penitenciario, entonces a lo mejor lo va a ver hasta dentro de 2 o 3 semanas que le caiga otra vez la convivencia a su módulo, pero que caiga en fin de semana, porque si le Sí, cae en 3 semanas, o va a trabajar o va a ver a su interno. sí, claro. Sí, O sea, entonces, entonces sí, sí está, se ven vaya un que sí poquito está abandonados. complicado. Sí, totalmente, ¿no? Y me imagino que las crisis de depresión deben ser muy fuertes ya de por sí, ¿no? Demasiado, y yo creo que ahí no lo he comentado, desconozco la situación, Miguel, pero yo creo que el Estado, por medio del sistema penitenciario, les ha dejado mucho labor a los trabajadores de salud, psicólogos, criminólogos, pues para poderles dar terapia y hacerles el comunicado y de alguna forma entender que es por su salud, de no tener toda esta situación de riesgo y dejar entrar a 4 o 5 familiares y los días que marcaba pues la ley, ¿no? Sino por cuestiones de salud se ha dado esa restricción. Y viene la situación de depresión y demás, y de por sí estaban olvidados, pues con esta situación, pues más. Oye, y estaríamos concluyendo en este tema, nada más de que está bien preparado el sistema penitenciario en México precisamente para hacerle frente a la pandemia. ¿Tú cómo lo ves? ¿Sí han estado bien preparados? La preparación no se tenía, Miguel. Uh-huh. Que han tenido que trabajar, lo han hecho. Sí han hecho la labor,
pero pues bueno, va avanzando, ¿no? Porque no estábamos preparados a una contingencia de esta naturaleza, y no nada más en el sector penitenciario, en todos los sectores, pero bueno, en particular que estamos tratando el sistema penitenciario, no estábamos preparados, entonces han tenido que implementar medidas de prevención para el contagio. Entonces ha tenido que trabajar el gobierno, el Estado, a marchas muy forzadas. Entonces desde que entramos en el primer filtro a los centros penitenciarios, aplicación de gel, lavado de manos, aplicación de gel, lavado de manos. Entonces yo creo que para entrar al final a locutorios, hasta ahorita por la experiencia, son 4 o 5 veces las que nos tenemos que aplicar gel para poder llegar a ellos. Wow. Sí, digo, es una medida que es necesaria. Sí, por supuesto. Imagínate, se extiende el contagio en un centro penitenciario. No, hombre. Se vuelve esto fatal, ¿no? Totalmente. Queríamos tener que darles los ventiladores a cuántos enfermos, no podríamos, entonces tampoco podrían estar sacando a todos los internos a los centros de salud que se han estado haciendo como COVID para ser atendidos. Entonces hay que prevenir, no hay que atender. Los que ya están contagiados, pues hay que atenderlos, pero vamos a prevenir. Y entonces, al prevenir de no acercarnos, pues entonces a veces la sociedad se está viendo vulnerada y limitada, y piensan que le están vulnerando derechos humanos. No hay una como tal, porque está prevaleciendo la salud de ellos. Muy bien, vamos a la última pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. Astele.tv. Bien, ya estamos de regreso aquí en la última parte de Si Yo Fuera Servidor Público, agradeciéndole de antemano a todo el tiempo que nos ha permitido Tomás Hernández para explicarnos, perdón, varios conceptos jurídicos que no entendemos, pero la verdad es que ha sido muy enriquecedor esta charla que hemos tenido con nuestro buen amigo Tomás Hernández aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. A ver, pues vamos a la etapa de las conclusiones. La primera, digamos que la primera parte de conclusiones, me gustaría que nos digas, a ver, ¿cuál es el futuro que tiene el Poder Judicial en nuestro país, por lo menos en lo que resta del sexenio? ¿Hay todavía alternativas para que cambie, es decir, enderece el camino el Poder Judicial a que sea lo que debe ser, o sea, su naturaleza es un poder totalmente independiente, o ya no hay nada que hacer? No, sí, todavía se puede hacer, Miguel. Digo, como sabemos, es un ente del Estado autónomo. Si bien es cierto, bueno, la inclinación que se da, como comentábamos, pues era porque se da la propuesta, pero al final del día es autónomo. Entonces ellos tienen autonomía y sería una oposición y sería un choque, pero bueno, manteniendo esa barrera, pudiéramos rescatar todavía nuestra división de poderes sin que se llegara a dar una dictadura, pero bueno, tendrían que hacer conciencia nuestros ministros, considero, y no agacharse a los intereses particulares de cada una, sino que les prevaleciera el interés de todo el pueblo mexicano. Bien, estamos hablando, la oposición, tú lo comentabas, o sea, tú sí tú ves que sí va a llegar a reaccionar precisamente para cambiar, sobre todo en la parte de la elección intermedia, que es el próximo año y que es vital porque ahí se podría marcar, digamos, que se le quite la mayoría al partido en el poder, que en este caso es Morena y sus aliados. Así es, pues como lo hemos observado ahorita, se va dando el trabajo y el trabajo titánico de la oposición para poder mediar. Entonces, sí pueden hacerlo, pueden frenarlo, pero es un trabajo arduo, Miguel, arduo para poder frenar esto, que si no lo logran hacer en estas elecciones intermedias como las citas para el próximo año, el país se pone en riesgo. Esa es mi opinión y mi conclusión. Oye, tú ves, por ejemplo, tú que eres del Estado de México y que te la sabes de como dicen, de cabo a rabo, ¿tú ves que en el Estado de México se están preparando para un cambio de partido en el poder, o crees que se mantenga el PRI? ¿Cómo lo sientes al gobierno de Alfredo del Mazo? ¿Cómo sientes al PRI? ¿Cómo sientes a Morena? Pues está muy dividido.
reitero, lo que pasa es que aquí influye mucho los apoyos económicos que se dan para los programas. Ajá. Entonces, como el gobierno federal es morenista, pues ha limitado a los que son de la oposición de los estados, se ven muy restringidos. Aquí Alfredo del Mazo en el Estado de México ha hecho una labor titánica, favorable, arduo trabajo que han hecho, se ha visto, pero pues también se han visto limitados por cuanto a los apoyos y recursos que les debe de llegar de la federación. ¿Por qué? Pues porque atendiendo a los intereses personales, pues a Morena no le conviene que crezca el PRI porque va a mantenerse y va a recuperar el poder. Claro. Sí, entonces, pero han hecho una labor fuerte y la van a tener que seguir haciendo, no hay de otra, si es que quieren recuperar el control y las riendas de la administración. Vaya, entonces va a tener mucho trabajo todavía el PRI, ¿verdad? Demasiado, demasiado. El PRI y el PAN tienen mucho trabajo que hacer todavía para poder recuperar. O sea, no la tiene fácil Morena. No la tiene fácil. ¿Por qué? Porque también mucha gente está viendo que no dio el resultado que era. Entonces, pudiera darse, no el voto de castigo nuevamente, Miguel, porque ya no hay para quién, pero entonces ya conocemos al PRI, ya conocemos al PAN, y a Morena hoy en día, pues no dio el resultado que se esperaba y sobre todo lo que ellos prometieron. Entonces, el voto de castigo, ¿a quién sería? Pues a lo mejor dicen, pues más vale, lo que dice el dicho, más vale malo por conocido que bueno por conocer, ¿no? Entonces a lo mejor pudiera darse que la gente volviéramos a creer en el PRI o en el PAN, en la oposición. Muy bien. Oye, y dos últimos temas que me gustaría que nos dieras tus conclusiones. A ver, hemos visto el asunto de la consulta contra de o sea, para que sean juzgados los expresidentes, hemos platicado lo del caso Lozoya. ¿Tú cómo crees que terminen estas dos situaciones que te estoy comentando? O sea, ¿cómo crees que termine la historia? De alguna forma los van a absolver, va a haber negociaciones políticas bajo la mesa. Va a haber acuerdos y pues a lo mejor hay algunas pequeñas sanciones o algunas condenas, pero sin necesidad de quedar recluidos. Ya. ¿Sí? Y con los convenios que se tienen, y pues bueno, ya en la próxima ya nos recuperamos, digo yo, pero en este momento pues quedas en la banca, ¿no? Nada más. Porque al final del día pues son los mismos actores, nada más que en diferente escenario. Claro, muy bien. Sí. Pues Tomás, te agradecemos mucho tu participación aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. La verdad es que hemos aprendido mucho contigo y como te decía hace un momento, si no lo permites, en algún otro, ¿no? En algunas semanas más nos volvemos a contactar contigo porque pues hay que darle seguimiento a todo lo que está sucediendo y creo que la parte jurídica es muy importante saberla y estar al día. Gracias, Tomás. De nada, Miguel, gracias por la invitación y pues sí, me avisas si estamos aquí al pendiente y damos continuidad a la plática y estar al pendiente de los asuntos y el avance de todos estos aspectos que hemos comentado, Miguel. Perfecto, y gracias a todo el gran auditorio que nos ha acompañado en Si Yo Fuera Servidor Público. Nos vemos la próxima semana. Astele.tv 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 Astele.tv